¿Qué tal? Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de YouTube. Aquí estamos otra vez los chicos de For Creatives. Yoshi presente. Y yo soy Blink. Y vamos a continuar con esta que ya se hizo una miniserie más larga de este debate que se desarrolló en el canal de Wild Project entre Crispo de Quantum Fracture y Josué Moreno. Representando cada uno a un ateo y a un creyente relativamente, así como en el orden que lo mencioné. Y hablando de diferentes temas que tienen que ver con relación a esto. Entonces, pues, por eso nos dio muy buena opción de dividirlo en estos pequeños bloquecitos para hacerlos más digeribles y pasables. Sí, ahora pues nos vamos a enfocar en el que al parecer es el tema de la omnipotencia, que no se había tocado como tal. Ya habíamos visto algunos otros puntos que habían debatido, y como normalmente concluimos, pues no es que se llegue realmente a que uno convenza al otro, porque no se trata de eso, sino de exponer los puntos de cada uno y por lo tanto nos ayuden a dar nuestras opiniones, tanto de los que estamos aquí nosotros, los chicos de For Creatives, como de ustedes como público que lo escucha, y que ayuden a crearse unas nuevas ideas o un concepto más crítico de este tipo de temas, ¿no? Pues, sí, tan solo como verlo un poquito de un punto de vista externo, eso puede ayudar mucho a expandir nuestro propio criterio de cómo vemos ese tipo de cosas. Así que, sin más rodeos, vamos a ver cómo es que platican de esto en estos momentos. Crespo, una pregunta que es de la, vamos a decir, de si Dios es omnipotente, ¿no? Que es el tema, eso es muy básico, pero la gente lo va a entender muy fácilmente, que es el tema de la piedra. Dios es omnipotente. Puede hacerlo todo, literalmente todo. ¿Podría crear una piedra tan grande que él mismo no podría levantarlo? ¿Esto no es una contradicción? Volvemos a estas contradicciones que yo te digo que hay muchas, ¿no? Y luego me contestas. Sí, por favor. Es muy interesante. Es muy interesante, Y claro. es muy visual. Imaginaos que Dios lo puede hacer todo. Pues, ¿puede crear una piedra tan grande que él mismo no la puede levantar? Eso. Creo que otra forma de esta paradoja es la de la mesa. Un carpintero, un ser humano carpintero, puede crear una mesa tan pesada que él mismo no pueda levantar. Sin embargo, Dios no puede crear una mesa tan pesada que él no puede levantar, la piedra de la que estás tú hablando. Entonces, un ser humano puede hacer una cosa que Dios no puede. Nah, Dios también puede levantar la mesa. Dios también puede levantar su propia mesa. Dios también puede levantar la mesa que has hecho tú. La mesa que he hecho yo, claro, hombre. Es así. Esa hasta yo la puedo levantar. Claro, entonces claro que puede, bro. Pero la cuestión Claro es que puede. la suya no la puede hacer. Y eso quiere decir que la definición de omnipotencia Se rompe aquí. Para ti se rompe. Porque no funciona. Si definimos omnipotencia como que Dios puede hacerlo todo. O sea, Yo para creo ti que la estamos- paradoja es completa. O sea, que no, es imposible que Dios, si es omnipotente, pueda hacer eso, ¿no? Para ti, claramente. Que nos cuente. Nah, yo creo que estamos haciendo trampas. Bueno, antes de dejar que ahora... Escuchar la respuesta de José. Pues antes de dar más bien a cualquier respuesta, porque se ve que no es que todavía se haya dado una posición clara, sino solo fue una ejemplificación del mismo concepto, o del hecho de cómo es como un ejercicio mental que son las paradojas cuando las escuchas, porque sí suena como un concepto interesante, pero tampoco es que vaya muy lejos más con solo ese ejercicio, con solo esa disposición. Es solo cuando llegas a ese punto de la filosofía donde empiezas a darte cuenta como de las limitantes de nuestra propia concepción de las cosas. Y tan solo como en ese concepto de la idea de, pues, si le das una atribución tal como esa de la omnipotencia a Dios, entonces también estás hablando de que para nosotros, en nuestro sentido lógico, nuestro sentido limitado de las cosas que conocemos y que hemos visto dentro de este universo, pues solo llegan hasta cierto rango y hasta ahí pues, ya no pueden salir más de eso, ¿no? Como lo van a mencionar también con otras situaciones más adelante, que obviamente cosas que no pueden ser dos cosas al mismo tiempo, rompen con sus propias definiciones. No puedes hacer un círculo cuadrado, no puedes hacer un agua seca, no puedes tener a un soltero casado, porque son términos que se contradicen entre sí, ¿no? Son cosas que van opuestas, así que en ese sentido no caben dentro de esa misma definición. Y entonces pues, hay quienes lo toman como eso, como una trampa para cuando haces esa atribución de Dios, de decir, pues entonces si Dios puede todo, entonces puede hacer la piedra que no la puede levantar él mismo, y como para decir, pues ya ves, por eso no existe Dios. Pero pues eso solo cabría dentro de una definición para tratar de atraparlo en una contradicción que no sabemos si ni siquiera aplica para él mismo. Por eso también desde el lado filosófico, desde el lado del teísmo tradicional, no te hablan de un Dios omnipotente en sí, o sea, al menos solo como en el término coloquial. Cuando te hablan del todo lo puedes, te habla de todo lo posible. Entonces solo te hablan, solo lo encierran a Dios, o solo le dan la característica a Dios de ser todo lo de dentro de su naturaleza se puede hacer. Y eso de lo de las contradicciones lo dejas fuera porque pues no tiene tampoco mucho sentido. Calidad. Y bueno, sí, como dices, no tiene sentido realmente, como que es como una
pues una paradoja que solamente es como la idea que suena como mencionas, de una trampa, no una trampa entre conceptos, más que como una prueba fehaciente de algo. Pues sí, más bien solo como para eso. Estás jugando con el léxico, con las palabras para Ajá. tratar de encerrar o desacreditar una idea que no sabes si realmente aplica para eso. No sabemos en ese sentido si dices que existe un Dios que está trabajando incluso fuera de nuestras propias realidades, de nuestro propio universo y las concepciones que nosotros conocemos. No sabemos si de verdad existirían esos términos paradójicos para que aplicaran también para algo que fuera dentro fuera de nuestras cosas del universo. Si de verdad existiera. Así que tampoco tiene mucho sentido estarse rompiendo acá. Es uno de esos puntos donde dices, bueno, ok. Que no llega a nada, ¿no? Sí, solo te lo pones como para que lo analice, lo piense, lo trates de razonar, pero no tanto para de veras cambiarla. Sí, concluir o desacreditar alguna idea, porque no es que realmente apliquen en esos A ver, conceptos. cuéntanos otra. Porque al principio me has dicho eso de que un círculo cuadrado no existe, Ajá. porque son palabras que se juntan pero no significan nada. Ujú. Si por definición entendemos que Dios Lo puede todo. en un espacio X puede hacer cualquier cosa que pueda ser hecha, entendemos que Dios podría hacer cualquier cosa que pueda ser hecha. Pero es que si Dios por definición tiene la capacidad para levantar cualquier piedra, ¿cuánto pesa la piedra? Si Dios tiene la posibilidad de levantar cualquier... ¿Tiene el poder para levantar cualquier tipo de piedra? Mi pregunta sería, ¿cuánto pesa esa piedra que tiene que hacer? No sería infinito, claro. No habría un peso, es imposible si es omnipotente. Si ¿no? hay un peso, puede levantarla. Él puede levantar todos los pesos. Pero él podría hacer el peso mayor que exista en Y en la existencia. A ver, es Y omnipotente, puede aún así levantarlo. y levantarlo. Aún así levantarlo. Levanta todos los pesos. Porque levanta todos los pesos. Lo que estamos diciendo es una contradicción en sí mismo. Una piedra que tiene poder levantar es un círculo cuadrado. Son palabras seguidas que no tienen ningún tipo de significado. O sea, para ti esa paradoja no es paradoja. Es que no existe semejante cosa. Le estamos pidiendo a Dios, oye, ¿puede Dios hacer un círculo cuadrado? Amigo, por mucho que digas círculo cuadrado, esas palabras juntas, eso no significa nada. Una piedra que Dios no puede levantar, por definición, como Dios puede levantar cualquier tipo de piedra de eso que pese, eso, por mucho que sean palabras juntas, no significa nada. En ese caso tienes que redefinir lo que significa omnipotencia. Si quieres podemos hablar de eso sin ningún problema. Omnipotencia. Sí, ahí ya es cuando tienes que entrar en ese punto de decir, vamos a tratar de negociar o de ver cómo podemos hacer que estos términos funcionen o de que estas características se apliquen en algo como eso que que tiene estas características imposibles. O bueno, esas o para no salir atribuciones. para no salir como decimos para no salir de nuestras propias reglas, de las reglas que trabajan en el universo del cual conocemos y podemos Sí, sí. experimentar y podemos apreciar desde diferentes aspectos, pero aún así pues sigue siendo limitado dentro de sí mismo. No puedes salir si tienes una hoja de papel y quieres hacer el dibujo más grande que puedas dentro de ese papel, obviamente sigue encerrado dentro de la hoja de papel. Tienes que romper esos límites para concebir un cambio o alguna situación que sea diferente. Pero nosotros en ese sentido, si somos los habitantes de esa hoja de papel, no podemos salir de la De hoja ese de límite papel. que se está marcando ya. Sí, ese espacio, las cosas que se pueden hacer son completamente limitadas. Y entonces también esa concepción que se pueda tener de algo como eso, que una cosa grandiosa como Dios, o está encerrada dentro de estas mismas características, o está fuera porque es más grande que nosotros, pero dentro de nuestras propias características no hay forma de que se pueda comprobar, al menos de ninguna de esas dos maneras, tanto por dentro como por fuera de esas características. Entonces, pues aquí sí tiene sentido. Pues, vamos a ver cómo podemos entrar dentro de algo, dando una calificación o una definición que sí pueda aceptarse desde ambos puntos. ¿Para ti qué es? Eso. La omnipotencia, a ver, tal y como la ha definido ahora Josué, Que me gustaría definirla con exactitud, pero a por ello. mejor hazlo tú. Bueno, pero bueno, si quieres mi... Pues a mí me gustaría entender que explicaras bien por qué crees que el concepto del atributo de omnipotencia Es paradójico. es paradójico en el sentido de que te imposibilita creer que Dios existe. Y mi pregunta sería, si yo te mostrara una forma de entender la omnipotencia buena, posible, ¿estarías más abierto a que Dios existiera? Mientras que no sea paradójica y mientras no esté en contradicción con otros atributos de Dios, All right. podrías hacer check en una de las en una de las listas. Me Claro. gusta, me ha gustado. Claro, o sea, mi ateísmo se basa en todo eso, ¿no? Entonces, bueno, si Diríamos que tu ateísmo es más débil después de eso. se volvería más débil. Sí, sí, sí. sí. Ese tío, No, no, sí, sí, tío, no. literalmente. No, hombre, si te chequean las cajas, pues, Dale. pues están chequeadas las cajas. Vamos a por ello. Las cajas bien chequeadas. También se ve que eso de por cómo estableció esa pregunta Josué, sí lo puso un poco como eso, como un poco de trampa. Porque no solamente es hacer una definición de una palabra para poder
Convencer. Sí, tratar de convencer o tratar de como eso, de decir, te voy a hacer un poquito más débil su posición de ateísmo con esta definición. No, pues no se trata de la definición, se trata de que realmente exista o se pueda Justificar o demostrar. o puedas acercarte mucho más a una demostración de que algo como eso pueda existir. O sea, algo, un ser o un no ser, no sé cómo, tan solo en ese La entidad. Sí, digamos, tan solo en ese punto de cómo hacer la definición, estamos hablando de que haya algo, haya una cosa o algo más que tenga esa atribución, porque primero la defines y luego ya ves si de veras encaja en esa entidad. Son cosas muy diferentes. Entonces, tan solo el hecho de eso, de hacer una definición, yo creo que sí es muy poco como para deberes hacer un acercamiento a comprobar o a hacer tan solo un argumento. Mover realmente una postura que es totalmente contraria, ¿no? Sí, pues tan solo para eso, para argumentarlo, porque pues, al final los puntos de la filosofía solamente son las cosas que tienen más acercado a una comprobación de que de veras existe algo conocido como un dios. Las cajas bien chequeadas. Vamos a por todos ello. los días. Vale, pues omnipotencia podría definirse como... a ver, estas cosas que se definen matemáticamente, ¿no? Como si X... No, tal cual. No, si claro. Dios... O sea, ¿Cómo Dios, sería la ecuación de la omnipotencia? Dios, A ver. Dios puede hacerlo todo, ¿Vale? pero mientras sean cosas que no sean ilógicas, es decir, mientras sean cosas lógicas y mientras no entren en contradicción con su esencia, o mientras no entren en contradicción con sus... no sabía cómo decirlo. Con su naturaleza. Con su naturaleza, exactamente. Eso yo diría que es la definición. Claro, esa definición es problemática. Y en esa, Eso ya le mete una limitación. y esa Hay una esa limitación ahí, ¿no? ¿Verdad? sobre todo que es problemática porque en esa definición eres capaz de introducir a un ser que sea completamente inútil. Esto no es... Me pillaste. Esta no es una paradoja que presenten los ateos. Esto, un filósofo, Alvin Plantinga, que es cristiano, en uno de sus libros, plantea la idea de que él lo llama Mac Oreja, que es un ser tan inútil que lo único que puede hacer es rascarse la oreja. Un buen vago, vamos, yo diría que es un buen vago. Y que es lo Podría ser único youtuber, ¿eh? y que es lo único que desea. Amparo, ¿tú crees en Dios? ¿Amparo niega con la cabeza? Hostia, Amparo, Amparo, ¿crees en Dios? ¿tú crees en Dios? Atea. Sí, un poquito te... Malas experiencias. Es que hay muchos que son ateos no por el Cristo, sino por los cristianos. Eso es muy interesante. Bueno, pero aquí podríamos hablar lo que hablamos. Pero que la propia maldad humana provoca que haya gente que odie el concepto de Dios. 100%. Eso no sé si sería muy a favor del... Y también da para mucho tema, pero no creo que lo vayan a tocar en esos En momentos. ese punto no. Ni siquiera creo que lo vayan a tocar realmente en el debate. Creo que en uno de los momentos anteriores de alguno de los Cuando videos. hablaban de la maldad y del... Sí, donde se hablaba precisamente del problema de la maldad Sí. y eso pudo haberse acercado a algo para ver, pues, colocado como argumento o como pregunta, pero no se hubo la oportunidad para platicar. Si hiciéramos la definición de omnipotencia como un ser que pueda hacer todo aquello que es posible, ¿no? Todo aquello que no entra en contradicción y conforme a su naturaleza, si definiéramos un ser, esto lo que hace, de nuevo repito, Plantinga, un cristiano, para decir, oye, amigos, que este concepto no funciona. Vale. Imagínate que existe un ser que él llama Mac Oreja, que lo único que desea y lo único que puede hacer por su naturaleza es rascarse la oreja. Estaríamos de acuerdo que es un ser bastante inútil. De hecho, La otra parte diría que bien, pero la oreja no es la mejor parte, no, hombre. Plantinga dice, ojo, que este Mac Oreja entraría en la definición de un ser que hace todo aquello que puede hacer conforme a su naturaleza. Pero estaríamos de acuerdo de que no es en absoluto omnipotente. Las cosas que hace son lógicas. Las cosas que hace son lógicas, Claro. hace todo lo que desea y conforme a su naturaleza. Sí. En un artículo que se llama Omnipotence Again, Willenberg es un filósofo ateo. Vale. Viene aquí a intentar traer una definición de lo que él cree que es la omnipotencia y que es interesante. Vale. Y Willenberg, para hacerlo, nos plantea una historia muy sencilla. Él dice, imaginaros que está Hércules y que Hércules tiene todo el poder físico posible que hay en el mundo. ¿All right? Por lo cual Hércules tiene el poder para levantar cualquier piedra que exista. Cualquier piedra que exista, Hércules la puede levantar. Pero imagínate que Hércules va caminando y se encuentra con una piedra bañada en aceite. ¿Podrá Hércules levantar la piedra? Y Willenberg contesta, no podrá. ¿Pero no podrá porque no tiene poder? No podrá por un elemento externo. Entonces aquí Willenberg va y dice, entonces, creo, dice él, ¿no?, que la omnipotencia debería ser entendido que si hay un X que este ser omnipotente no puede hacer, no por falta de poder, sino por un elemento externo, esto no contaría como algo en contra de su omnipotencia. ¿All right?
para ir un poquito más, esto lo menciona Enric en uno de sus vídeos, en el vídeo de la omnipotencia, un artículo de Proust y Peirce, el artículo es Understanding Omnipotence, ¿vale? Y ellos dicen que deberíamos entender la omnipotencia, y lo cito textual, como dos cosas. Uno, como la perfecta eficiencia de la voluntad, y dos, como la perfecta libertad de la voluntad. La perfecta eficacia de la voluntad, es decir, que Dios podría hacer cualquier cosa que pueda ser hecha. Tiene el poder para hacerlo. Y él mismo define cualquier cosa que puede ser hecha. Todo aquello que no entre en contradicción, todo aquello que exista. Y la segunda cosa que dicen que es muy interesante es la perfecta libertad de la voluntad. Y aquí hacen una separación que viene de los escolásticos, que es diferenciar entre limitación y constreñimiento. Limitación es una cosa que no se puede hacer y constreñimiento es una limitación no deseada. ¿Vale? Por ejemplo, un adicto tiene un constreñimiento a su libertad. ¿Por qué? Porque aunque quiera no consumir esa sustancia, no puede no hacerlo. ¿Sí? Aquí se cuenta un ejemplo muy interesante de una madre que creo que ayuda a entender un poquito esta idea de la omnipotencia. Una madre, imaginaros, una madre virtuosa, buena, maravillosa, perfecta como las nuestras. Hombre, por supuesto. Madre mía. Afirmo. Hola, mamá, ¿qué tal? Hombre, mamá. Juanita Torres, la mejor del mundo. Un saludo para las mamás, ¿eh? Claramente te quiero. Imaginaos esta madre. Y aquí podríamos hacer la pregunta, ¿puede esta madre buena hervir a su bebé de 4 meses? Bueno, de poder sí puede. Sí, de hecho, así lo dijo. Tiene la capacidad de hacerlo. Podría, sí, podría. Poder puede. Poder podría. Y la respuesta es, no, una madre no podría hervir a su hijo. Y ahora dice, no podría por falta de poder. Y se diría, sí, hombre, no, por falta de poder, claro, es facilísimo, pesará 4 o 5 kilos el chiquillo, o incluso menos, claro que puede ponerlo en una olla. Sí. ¿Por qué entonces no puede hacerlo? Y la respuesta es porque cada vez que viene un pensamiento a su cabeza de hervir a su chiquillo le parece horroroso. Por lo cual esta madre no tiene ningún constreñimiento de su libertad. Esta madre podría hacerlo si quisiera sin ningún tipo de problema. Pero cada vez que piensa en la posibilidad de hacer eso le parece horroroso. Por ahí le llegan unos pensamientos intrusivos de repente, pero se pasan rápidamente, lo que está diciendo. Y las madres que se han matado a sus bebés. Claro, por eso he puesto, imagínate una madre virtuosa, tal. ¿Por qué? Porque es mejor no pensar en las que sí lo han. las situaciones horribles donde se ha ocurrido y ya hay una justificación incluso religiosa detrás de ella. Entonces, Ahí tenéis el en el caso de Dios, por ejemplo, esto lo trae a colación Tomás de Aquino en la Suma Teológica, cuando dice, oye, ¿puede Dios pecar? ¿No? En otra dice, ¿puede Dios hacer lo malo? Interesante. ¿No? Y Tomás de Aquino dice, si como poder, ¿puede Dios? ¿Tiene Dios poder hacerlo? Bien, si pueden los seres humanos, podría Dios sin ningún problema. Podría pecar Dios. Hombre, como tener poder para hacerlo sin ningún problema. Ahora bien, dice, lo va a hacer, ¿va Dios a pecar? No, y dice, no, Dios no puede pecar, pero no por un constreñimiento, sino por una limitación de su libertad que no es por falta de poder, sino porque es puramente bueno. Entonces, ¿por qué todas las cosas buenas que podría hacer tampoco las hace? Habiendo un montón de cosas buenas que puede hacer. ¿Qué se lo impide hacerlo? Si es todo bondad. Es una buena pregunta. Sino porque es puramente bueno. ¿Sí? ¿Para ti te convence esto? No, Sí, no es que sea La muy bondad esta convincente. de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué clase es? ¿Tú crees que es Richard Dawkins cuando hace matemáticas? Toma por culo. Richard Dawkins ya le habría insultado, ¿eh? Ya. Ojalá, tío, viniera aquí Jesús y hacer una fiesta. Blasfemia, por favor, se ¿Jesús, lleven este señor. ¿Jesucristo fue el hijo de Dios? Jesucristo fue de Pero si no cree que Dios existe, ¿cómo va a decir eso? La ficción Jesucristo fue el hijo de Dios. ¿O existió un Jesucristo que estuvo ahí en Jesús esa de zona? Nazaret, que es un personaje histórico. Ahora hablaremos sobre eso, si quieres. Que es fue un liante, ¿eh? Jesús fue Ese fue en Twitter, tendría una cuenta muy... El mejor influencer de la historia. Muy Yo creo, de peculiar. manera objetiva, Jesús. Todo eso también es muy debatible. Tomando en cuenta el tiempo actual que corre ahorita. A lo mejor en otra época sí, pero... Pues sí, tan solo ¿Cómo es la situación actual? Sí, que en esa concepción el punto de vista de mucha gente, sobre todo pues, todos los que tienen esas idealizaciones de algo como eso de Jesús, si te dicen, no, pues es que si existiera ahorita sí sería una figura increíble, maravillosa, enorme y todos la escucharían. Dentro de la cabeza de la gente sí puedes tener esa idea de cómo te gustaría o cómo pensarías que podría ser visto una figura como esa, pero pues, de hecho, de eso a como realmente sería, pues siempre se va a hacer muy diferente. La liaba. Yo creo que- Tendríamos que definir qué significa liante. Creo que usaría una palabra un poquito más positiva, que es que fue el influencer supremo. Se le dio muy bien, la Ojalá verdad. fuera youtuber, Jesucristo. Fo, es que te quitaba el trabajo. Si no, seguro.
Yo con ya el pelo largo, cuidado, que a lo mejor era la reencarnación. ¿Verdad? Lástima que no existe. Sí, lástima. ficción, ¿no? Para ti. Vale, sí. No. Pero bueno, estamos de acuerdo en que la omnipotencia la ha convencido. Eso está guay. Al siguiente punto. Vale, ahora vamos al siguiente, pero termina con esto de la omnipotencia. No, Dale, termina dale, con esto dale. y vamos al siguiente. ¿Quieres terminar con la omnipotencia? Sencillamente. Sí. Fíjate lo que ha dicho, ¿no? Que Dios no puede pecar, ¿no? Entonces, es que está guay la definición porque se apropia de la propia paradoja para como resolverla. Me parece un poco, una vez más, está redefiniendo cosas que son bastante triviales, como puede hacerlo todo, y ahora no, ahora depende su poder de su moralidad. No hemos dicho eso, tío. Exactamente, no puede pecar, ¿no? Como lo has dicho, él se refrena de hacerlo por su propia moralidad. Ahora hablaremos del origen de la moralidad. Ahora hablamos de origen de la moralidad. Sí. Pero fíjate lo que pasa, o sea, Dios no puede hacer cosas amorales, pero porque no puede hacerlas, porque su definición de omnipotencia está ligada a ellas. No. Aquí se pierde, ¿no? No. Aquí hay una contradicción. A mí me parece una redefinición puede- de omnipotencia. No puede hacerla porque no quiere. Porque no quiere, es una elección. Hombre, por supuesto, claro. Y así como los adictos le dices que, oye, por favor, ya no bebas o ya no fumes. Y ellos te dicen, yo podría dejarlo si quisiera. Bueno, no es pobre porque Sí, anda también, o decirle. a ver, deja de ser pobre, no quiero. La gente puede dejar de hacer las cosas con la pura mentalidad. A ver, deja de ser pobre, deja de ser quien eres, ¿no? Pues no quiero, sí, no Pues quiero. quiero. No quiero y por eso no lo hacen, ¿verdad? También es muy razonable eso. Hombre, por supuesto, claro. Claro. Como poder hacerla, claro que podría. Claro, pero si no- pero no puede hacerla en el sentido de que no va a hacerlo por. En base a su moralidad, porque le parece mal. En base a otras cosas que no tienen que ver con el poder. De hecho, normalmente la omnipotencia, cuando hablamos de ella, tiene que ver con la capacidad de hacer, con el poder de hacer las cosas que podrían ser hechas. Es Que no decir, significa hacerlas. es decir, que Por Tener la supuesto. capacidad de hacer. Hombre, 100%. Espérate, entonces 100%. lo que me estás diciendo es que realmente es externo. Es decir, si no es Dios por su moralidad que decide, no voy a hacer esto porque está mal, hervir el bebé, matar a todo el mundo en la tierra. Ah, bueno. Si queréis algo más, se puede pedir, ¿eh? Muchas gracias, Amparo. Siento Esa mucho- cerveza, ni que muchas sea. gracias. Que, Me ha tocado, que te hemos- que te me ha hemos- tocado. Siento mucho todo lo mal que te hicieron los curas ahí en el colegio, la verdad. No había curas. Amparo, Amparo, ¿los extraterrestres existen, sí o no? Vale. Un extraterrestre, Jesús de Nazaret fue un extraterrestre. Volcán no es de. Bueno, si ya vamos a decir locuras, pues Y vamos a irnos a las teorías de los loquitos. sí, pues ya. Pues ya no, entonces no vamos a hablarlo. Estoy totalmente de acuerdo con Crespo que está diciendo que la única limitante que estaba poniendo en el estatuto como lo manejó Josué era que era su moralidad. Y este otro insistía que no tenía que ver con eso, sino con otra cosa, pero no terminé de entender a qué se refería con esa otra cosa y apenas le iba a explicar a Crespo, pero ya se perdieron y ya se fueron al tema de la moralidad. No sé si lo vayan a retomar en algún momento, porque es también uno de los dilemas en los cuales colocan a Dios, o al menos la referencia de Dios, para ponerlo un poco más en jaque que esto, que lo de la omnipotencia, porque como dijimos, esto es más como un jugar solamente con algunas de las palabras para tratar de Definiciones, definir sí. o redefinir Sí. si de veras es tan poderoso, o tienes una idea de un Dios tan poderoso, o no lo es. Y en ese punto también es como hablarlo, decir, bueno, es poderoso porque su naturaleza es todo el poder, o es poderoso porque tiene la capacidad para hacer todas las cosas, aunque no las haga. No, eso también es una de las formas donde se puede calificar en ese sentido. Y aquí, sí, cierto, pues hubiera sido más interesante que debas aclarar más ese punto de decir, ¿qué es eso que lo limita? ¿De veras es su propia naturaleza lo que lo limita? ¿O hay algo fuera de él que pueda ser más poderoso que es lo que lo limita? Que lo limites. Porque si fuera tan poderoso, podría cambiar su propia naturaleza para hacer las cosas. Ujú. Incluso a esa naturaleza moral que tengan. Y por eso hay quienes, incluso dentro de las mismas ramas del cristianismo y así, justifican cualquier acción o decisión que Dios tenga, porque te habla de que te dice de que todo lo que dice Dios está bien, todo lo que dice, lo que ordena, lo que haga, lo que decida es moral, porque él es la moralidad en sí. Ujú. No solamente por el hecho de que lo está decidiendo, ¿no? Porque te dicen de eso. Si Dios decide las cosas, es subjetivo, y entonces no tienes un bien objetivo real, uno clarísimo, ¿no? Pero te dicen, no, pero no es que sea subjetivo, porque no es un ser, no solamente es una limitante. No, él tiene va todavía más allá de eso, y entonces te pierdes en ese mar de las definiciones otra vez y no terminas de llegar No a llegas a un ningún punto. punto, sí. A un punto claro, como aquí, porque no sentimos que llegamos tampoco a ningún punto claro, tratando de hacer una definición de algo, de una potencia máxima que pueda tener Dios y que pueda ser realmente aceptable. Es porque al final es lo único que se hace, como ¿no? Él mismo lo dijo, el mismo José lo dijo. Tienes ateos y creyentes trabajando en esa definición, porque al final no tienes
una tan clara que pueda ser aceptada por todo el Por mundo. cualquiera de los dos Sí. o por todos al mismo tiempo. Sí, a pesar de que pueda ser entendible o que pueda ser manejable. ¿No? Al final el que cree en Dios va a seguir creyendo con esa atribución o sin esa atribución de la omnipotencia. Y el que no lo crea, no crea en él, tampoco le va como dijimos hace rato, no, tampoco es que vaya a flaquear mucho, aunque puedas hacer una definición clara de ese término, realmente. Pero bueno, eso es al final como lo poquito que dieron chance de hablarlo en estos momentos, hasta donde llegó este punto de la conversación. Ya veremos en el siguiente capítulo Con la cómo punto de la moralidad. Sí, cómo van a tratar este punto de la moralidad y la definición de lo que va dentro de Dios o no va dentro de Dios. Pero va a salir mucho de San Agustín, ese tipo de... Porque es mucho de lo que se basa en ese tema. Pero No, bueno, y también porque hay un argumento muy claro que habla, Sí, que, sí. que va en referencia directamente a eso. Pero vamos a ver si lo tratan, como dijimos. Ahorita, por el momento, pueden dejar sus opiniones de respecto a cómo discutieron el tema. ¿ustedes cómo definirían omnipotencia? Para ustedes es una manera que sí es una característica ¿cómo se dice? Pues inamovible o específica para Dios, ¿cómo lo definirías? ¿O también sientes que no, que es paradójica? ¿Cómo ustedes definirían ese concepto? ¿O no se habían puesto a pensarlo como tal? ¿Cuál punto de vista de las dos que se mencionaron aquí o de los que incluso nosotros agregamos estarían de acuerdo? Así que los dejamos aquí como siempre el espacio para el debate, para sus opiniones, para que compartan con otras personas y también generemos mucha más comunidad y más opiniones alrededor de estos temas tan interesantes. Les agradecemos que hayan dado un momento para ver este video. También para los que se suscribieron y dejan su comentario para futuros videos que subamos aquí en este canal. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.